Un detalle teórico importante al momento de enfrentar problemas de circunferencias es analizar las posiciones relativas no solamente entre circunferencias y rectas, sino también entre dos circunferencias. Veamos. Posiciones relativas entre una recta y una circunferencia. Tenemos tres posiciones relativas. Dada la circunferencia C, en nuestros gráficos la curva de verdecito, de centro conocido y radio también conocido, la recta L se cumple, bueno, lo primero, para que la recta no intersecte a la circunferencia, se debe cumplir que la distancia desde el centro de la circunferencia hacia la recta tiene que ser mayor que el radio, tal como se indica aquí. Si se cumple esta condición, la distancia desde el centro de la circunferencia hacia la recta es mayor que la longitud del radio, entonces la recta no intersectará la circunferencia y eso nos daría una figura como aparece aquí al costado. Si la distancia desde el centro de la circunferencia hacia la recta L es exactamente igual al valor del radio, la recta es tangente a la circunferencia. Es decir, la recta intersecta a la circunferencia en un punto y solo en un punto, como se puede ver en este esquema. Finalmente, la tercera posición relativa entre una recta y una circunferencia es que la recta intersecte a la circunferencia. Y eso se va a conseguir cuando la distancia desde el centro de la circunferencia hasta la recta sea menor que el radio de la circunferencia. En ese caso diremos que la recta es secante con la circunferencia. Y cuando eso ocurre, incluso tenemos dos puntos en donde la recta intersecta a la circunferencia. Hay pautas para hallar estos puntos. En este caso solamente estamos señalando que debe cumplirse, ¿no?, con el centro y la recta, el centro de la circunferencia, el radio y la recta, para que tengamos recta que no intersecta la circunferencia, eh, recta tangente a la circunferencia y recta secante. Notar además, jóvenes, que ese análisis pasa por la fórmula de distancia de un punto hacia una recta, fórmula muy clásica al estudiar a las circunferencias. También podemos hablar de las posiciones relativas entre dos circunferencias. Estas van a ser 5. Vamos a suponer que tenemos la circunferencia C1 de centro P y radio R1, obviamente conocidos. La circunferencia 2 de centro Q y radio R2, también conocidos. Primera pauta. Las circunferencias son exteriores, es decir, no se intersectan si la distancia entre los centros, la distancia entre P y Q, es mayor que la suma de los radios. En ese caso diremos que las circunferencias son exteriores. Y aquí hay un esquema de cómo se vería tal situación. La distancia entre los centros mayor que la suma de los radios. Si la distancia entre los centros de las circunferencias es exactamente igual a la suma de los radios, estas serán tangentes exteriores. Recuerden que circunferencias se dicen tangentes exteriores cuando se intersectan en un solo punto, pero de manera exterior, como se puede ver en este grafiquito. ¿Ok? También sí hay maneras de hallar este punto, no es el caso en este momento, solamente nos interesa señalar que esta propiedad es la que nos garantiza que las circunferencias sean tangentes exteriores. Siguiendo con este análisis, las circunferencias van a ser secantes, es decir, se van a intersectar si se cumple esta condición. La distancia entre los centros es mayor que la diferencia entre los radios, pero menor que la suma de los radios. Notar que en el caso de que las circunferencias se intersecten, estas lo harán en dos puntos. ¿Ok? Cuarta posición relativa entre dos circunferencias. Las circunferencias van a ser tangentes interiores si la distancia entre los centros es exactamente igual a la diferencia de los radios.
Obviamente, para que esto tenga sentido, una circunferencia tiene que ser de radio mayor que la otra. Si las circunferencias tienen exactamente el mismo radio, no hay manera de que una esté contenida en la otra. Espero que se pueda entender eso. Si las circunferencias tienen el mismo radio, no hay manera de que una esté totalmente contenida en la otra. ¿Ok? Por eso que tenemos esta condición. Y recuerden que tangente en general significa que las figuras se intersectan, se cruzan en un solo punto. Aquí tangentes interiores porque una de las circunferencias está dentro de la otra. Hagan la comparación, por favor, con el caso número 2, tangentes exteriores. También se intersectan en un punto, pero ninguna de las circunferencias está contenida en la otra. Y finalmente, la última posición relativa entre dos circunferencias son las llamadas circunferencias interiores. Esto ocurre cuando una de las circunferencias, en este caso C2, está totalmente contenida en la otra. Para que esto ocurra, la distancia entre los centros tiene que ser menor que la diferencia de los radios. ¿Ok? Noten que estas 5 posiciones relativas está siempre ligado el análisis a la distancia entre los centros. ¿Ok? La distancia entre los centros mayor que la suma de radios, circunferencias exteriores. Distancia entre los centros igual a la suma de los radios, circunferencias tangentes exteriores. Distancia entre los centros igual a diferencia de los radios, circunferencias tangentes interiores. Y finalmente, distancia entre los centros menor que la diferencia de los radios, las circunferencias son interiores, no se intersectan y una de ellas está contenida en la otra. De esa manera, entonces, tenemos la caracterización de las posiciones relativas entre las circunferencias.